Hola, ¿qué tal a todos y todas? Pues bienvenidos a nuestro canal una vez más. El día de hoy vamos a platicar de un tema que pues hay pocos videos, hay muy poca información. Sinceramente nosotros no estamos muy ampliamente documentados en la temática. De hecho, surgió el interés de cosas que nos han surgido en campo. Vamos a platicar en este video de los organismos de importancia médica que se pueden encontrar en la parcela de agave. Y tenemos que cuidarlos y cuidarnos. Y organismos que son importantes ya sea porque tengan toxinas o sustancias que sean neurotóxicas o de algún otro tipo que puedan afectarnos, por ejemplo causarlos algún tipo de alergia o envenenamiento de algún tipo. Otros organismos porque parecieran ser más calmados pero a la vez son transmisores de algunas enfermedades. Esos no necesariamente están nada más en el campo, están por todos lados, pero pues a veces parece interesante incluirlos porque también están en las plantaciones. Por ejemplo, los mosquitos, pues bien saben que las hembras pican para obtener sangre. Así a simple vista, pues no generan un peligro como tal. El problema es que estén cerca o que estén contaminados con algún microbio, con algo y que nos puedan transmitir alguna enfermedad como pues las famosas, la malaria, el dengue, chikungunya o zika. Entonces, no necesariamente solo en la parcela, como lo decía, en cualquier lugar pueden estar. Sin embargo, también puede estar en la parcela y ahí nos pueden contaminar. Pasar también al inicio las chinches de Chagas. Las chinches de Chagas, pues a veces está uno descargado en una piedra y empiezan a ver las que se acercan. Las chinches de Chagas, pues igual, no nos van a generar de momento una reacción muy marcada. Son hematófagas, quieren sangre, al igual que los mosquitos hembra. En este caso, las chinches que extraen sangre y pues transmiten de un parásito que genera la enfermedad de chinche de Chagas, la enfermedad de Chagas. Entonces, desde ese punto de vista, son los organismos que sí son abundantes, pero son importantes más que nada por lo que podrían transmitir que porque tuvieran alguna toxina o algún riesgo como tal. Continuando con lo más atípico, pues tendríamos que hay víboras de cascabel, pero todos estos organismos, el hecho de que estén enlistados no significa que haya que andarlos pisando, maltratando, no, solo cuidarlos y cuidarnos. Entonces, para que no los afectemos ni nos afecten, porque algún rol están ejerciendo dentro del ecosistema o el agroecosistema. Ellas tienen sus cascabeles con los cuales nos están avisando que ahí están. Depredan roedores, entre ratas y otras cosas que comen el agave. La víbora no le causa ningún daño al agave. Sin embargo, si tenemos por alguna causa nos llegan a afectar, pues sí, su picadura sí normalmente se dice que tiene veneno y pues va a afectar al sistema muscular, la parte de transmisión de estímulos. Entonces ese es uno de los organismos con los cuales en 22 años los hemos visto simplemente de lejos. Por ahí les vamos a insertar un video por si alguien no las conoce. Pero pues les decía, en 22 años habremos visto 2 o 3 víboras. Por fortuna no hemos tenido problemas con ellas. Están lo suficientemente lejos de nosotros y nosotros nos mantenemos lo suficientemente lejos de ellas para no estar averiguando qué tan susceptibles o no lo seríamos y estar batallando. Tampoco maltratarlas. Continuando con los animales, pues están algo que en nuestra región es muy abundante. Estamos hablando de la parte norte de Guerrero, casi colindando con el estado de Morelos. Normalmente le llamamos camaleones. En la red, y mucha gente documentada va a decir que son los falsos camaleones. Ok, vamos a decir que son los camaleones de montaña o los falsos camaleones. Entonces, estos pues hay mucha controversia, pero pues generalmente la mayoría coinciden de que no nos van a causar una afectación como tal, pero de todos modos yo sugeriría no andar tocando ni agarrando esos falsos camaleones, porque no lo he mencionado, pero como en todos los casos hay especies y es muy importante las especies de las que se tratan los organismos, como nuestro sistema inmune, todo lo que son nuestras defensas, nuestra masa corporal, todo ello tiene que ver con las reacciones y todo nuestro sistema nervioso central, todo ello tiene que ver en cómo vamos a responder, nuestra edad incluso, a ciertas sustancias. Entonces los falsos camaleones son
muy destacados y aquí se les tiene mucho miedo, tal vez injustificadamente, pero se les tiene por lo menos respeto. Hay que tener el respeto, dejémoslo ahí. Les tienen mucho miedo porque expulsan sustancias que son de defensa. Si investigan van a encontrar que son sustancias de defensa para protegerse de muchos depredadores. Pero no descartemos, si se protegen de muchos depredadores, en algunos organismos de nosotros, algunos más susceptibles a eso, podrían generarnos algún efecto que no queramos experimentar. Por supuesto que no hay que maltratarlos porque están muy escasos, hay muy pocos. Algo muy valioso en ellos, aparte de su apariencia muy estética de lejos, claro, es que usan mucho el camuflaje. Vamos a ponerles por ahí un poco algunas imágenes o un poco un fragmento de video donde se puede apreciar que a pesar de que sea el mismo camaleón o falso camaleón, el hecho de que esté sobre una piedra de un color, como que se trata de adaptar a ese color poco a poco, gradualmente, se tiende a cambiar de otro color, o sea, es un sistema de defensa, ellos tienen dos, entonces, las defensas mediante el camuflaje, para que no nos acerquemos, después como que se hinchan, se esponjan de alguna manera como un sistema de alarma, para que uno no se acerque, ya es un segundo llamado de advertencia, y por último les queda lo que poco usan, pero pues no hay que descartar el sistema bioquímico a través de toxinas que son defensas para protegerse ellos mismos de sus depredadores. Continuando con los organismos, pues tenemos las hormigas. Normalmente les damos poca importancia. Tienen ácido fórmico. Según las especies de las hormigas, algunas dan un cierto dolor en la pierna, le llamamos aquí a nivel regional incordio. Es importante porque a veces lastima sinceramente para caminar cuando les pican varias, es marcado, es incordio. Entonces, si vemos un hormiguero es más fácil evitarlo. Si no conocemos nuestra reacción al ácido fórmico de esas hormigas, pues mejor no averiguar. No descartamos que alguien podría tener cierta alergia a eso, pero normalmente no pasa a mayores. En cuanto a otros animales, pues estarían las abejas, son mucho más comunes, porque en el agave, cuando lo manejamos como lo manejamos nosotros con poco o nada de agroquímicos y que usamos trampeo para la plaga principal, pues entonces hay abejas en el contorno o a veces hay colmenas en alguna región de donde está el agave, en algún tronco grande o bajo una piedra, una cueva y no lo sabemos, y cuando pasamos por sorpresas en alguna medida, pues sí se alarman y sí nos puedan picar unas cuantas y nos puedan dar un susto. Entonces, en cuanto a las abejas, en lo personal, 2, 3 abejas, lo que uno siente es pues el dolor, como cualquier otra cosa, dolor regular, dependiendo del día. Hay ocasiones que si nosotros extraemos el aguijón con mucho cuidado a fin de no exprimir y que no inyectarnos más todos lo que tienen su aguijón de neurotoxina, pues si lo sacamos con cuidado normalmente no se nos va a hinchar la mano, pero si no lo hacemos y le apretamos con los dedos y le extraemos sin cuidado el aguijón que nos queda, pues posiblemente vamos a experimentar como una sensación de calor en la mano, aparte del dolor, hinchamiento. Sin embargo, no lo hemos visto personalmente, pero muchas personas revelan que son alérgicas, que se sienten con varios cuadros sintomáticos parecidos a un envenenamiento por cualquier otro, por un alacrán o algo similar. Y entonces con pocas abejas pueden sentir ese cuadro. Entonces las abejas, por eso las decidimos incluir, porque las abejas son muy valiosas. Pues si las abejas, ¿qué serían? Pero también hay que tener cuidado de no acercarse a ellas porque no todas las abejas son iguales, vamos a decir, mucho que ver con las especies, y entonces no todas son agresivas. Hay algunas que son para producción de miel y podemos pasar muy cerca de ellas y no pasa nada, pero algunas sí son un poco agresivas, hablando de abejas, por ejemplo, africanizadas. Otro caso son las especies de poca importancia, son las avispas. Hay muchos tipos, normalmente hay grupos y va a variar entre especies. Hay de baquetilla, les llamamos, o sea, hacen su nido en forma de una como pelota alargada, no tan redonda, algunas un poco más redondas, varía mucho. Pican, sí, o el dolor no es nomás algo instantáneo, no se siente casi nada, todo queda una como lonchita que le llamamos como una marquita con los ojos. Comezón, no, pues muy poquito. Riesgo, pues no quisiera una bola porque son diferentes especies, pero en lo personal las que nos han picado, pues no hemos sentido nada. Continuando con avispas, pues están otras un poco más grandes, son pequeñitas. Las avispas un poco más grandes, como lo que decimos aquí localmente, guachichiles,
Pues hay muchas especies también, pero aquí le llamamos avispa de Guachichil a unas de tamaño intermedio, color rojizo con amarillito, más o menos. También tienen diferentes tonalidades, seguramente según las especies. Algunas de las que sabemos que están en esta región, entre la parte norte de Guerrero y obviamente la parte sur de Morelos, que está pues en colindancia, pues es Polistes exclamans. Entonces, cuando nos pican estos animales, sí el dolor es un poco más marcado que cuando nos pica una abeja o que cuando nos pica una avispa, se siente más, pero más que nada es solo eso, queda un puntito rojo, pero igual, o sea, depende de cada organismo y también va a depender de la especie, pero no le vemos mucho riesgo como tal.